Todo comienza con algo insignificante, un ruido extraño en el cielo, una ola de calor que nunca termina. Pero hay quienes han empezado a notar las señales, grietas en la tierra, sombras en el horizonte, algo que acecha más allá de nuestra comprensión. El apocalipsis no será anunciado con trompetas ni explosiones. Será silencioso, sigiloso, como un depredador que nos observa desde las sombras, esperando el momento perfecto para atacar. Hoy no estás aquí por casualidad. Estás aquí porque, en el fondo, lo sabes. Algo está mal, y esta podría ser tu última oportunidad para entender la verdad, antes de que todo termine. Apoya a este canal con tu suscripción y activa la campanita. Ahora sí, empecemos. El fin del mundo no llega con un estruendo, sino con un susurro. Todo comienza con pequeñas anomalías. Un sol que parece arder con más fuerza, pero calienta menos. Inviernos que ya no traen frío. Huracanes que azotan lugares donde nunca deberían ocurrir. Al principio, nadie presta atención. Son solo noticias pasajeras en un mundo saturado de información. Pero las señales se vuelven imposibles de ignorar. En cuestión de semanas, los mercados colapsan. El suministro de alimentos se detiene. Las plantas dejan de crecer. Las ciudades, antes llenas de vida, se convierten en jaulas vacías, donde el eco de tus pasos es el único sonido que queda. El caos no tarda en llegar. Los gobiernos intentan mantener el control, pero sus palabras se pierden en medio de la desesperación. Los incendios forestales avanzan sin control. Los océanos invaden la tierra y en los cielos aparece algo nuevo. Luces extrañas, figuras imposibles de explicar, como si la naturaleza misma estuviera cambiando, revelando algo que había permanecido oculto durante siglos. Y entonces, la pregunta surge en todas partes. ¿Es este un desastre natural o algo más? ¿Es la tierra purgándose de nosotros? ¿O acaso somos testigos de algo que desafía la comprensión humana? Los días se vuelven más cortos, las noches más oscuras, y cuando miras hacia el horizonte, sabes que algo se avecina, algo que no se puede detener. Así es como empieza el apocalipsis, no con una explosión, sino con la lenta certeza de que el final ya está aquí. La humanidad siempre creyó ser invencible. Creímos que podíamos domar la naturaleza, controlar el mundo, incluso desafiarnos a nosotros mismos. Pero estábamos equivocados. Cuando el apocalipsis llegó, no lo hizo con piedad. Al principio, todo fue confusión. Las ciudades, que una vez representaron nuestro poder, se convirtieron en trampas mortales. Los suministros desaparecieron. Las luces se apagaron. La red que conectaba al mundo entero colapsó en cuestión de horas. Y en la oscuridad, la verdadera naturaleza humana salió a la luz. La lucha por la supervivencia borró cualquier rastro de compasión. Vecinos que alguna vez compartieron cenas se convirtieron en enemigos. La moneda de cambio ya no era el dinero, sino el agua, la comida y la fuerza. El hambre transformó a la gente. El miedo los deshumanizó. En las ciudades abandonadas, los pocos que sobrevivieron comenzaron a esconderse en sótanos, túneles, cualquier lugar donde pudieran protegerse no solo del mundo exterior, sino de otros humanos. Y, sin embargo, la peor amenaza no venía de afuera, venía del interior. La paranoia se infiltró como un veneno. Los grupos que intentaron permanecer unidos se desmoronaron por la desconfianza. Nadie sabía quién podía traicionar a quién. Nadie dormía tranquilo. La extinción no fue un evento repentino, fue un lento colapso, una cadena de decisiones desesperadas, de errores fatales. Y mientras la población disminuía, el planeta se volvía irreconocible. El aire, cargado de cenizas. Los ríos, oscuros y tóxicos. Los bosques, reducidos a esqueletos carbonizados. Los últimos en pie ya no eran humanos en el sentido que conocemos. Eran sombras de lo que alguna vez fuimos. Supervivientes, sí, pero a un costo demasiado alto. Sin esperanza, sin futuro. Solo un interminable presente lleno de hambre, frío y terror. Cuando todo termina, lo que queda no es solo silencio, sino un vacío inquietante. Un mundo desprovisto de humanidad. Sin risas, sin voces, sin ecos de lo que alguna vez fue. Pero, ¿qué ocurre después de la extinción? ¿Se detiene el tiempo? ¿Queda algo de nosotros en este vasto cementerio que alguna vez llamamos hogar?
Algunos creen que la tierra se regenera, que, con los humanos fuera del camino, la naturaleza comienza a curarse. Los océanos se limpian, los bosques renacen, y las criaturas que alguna vez se escondieron de nuestra sombra emergen para reclamar su lugar. Un ciclo interminable de destrucción y renacimiento. Pero hay otras teorías, más oscuras, más inquietantes. ¿Qué tal si no estamos realmente solos? Algunos afirman que, en los días posteriores al apocalipsis, extrañas luces comenzaron a aparecer en el cielo. No aviones, no estrellas fugaces, sino algo diferente, algo que observaba. Podrían ser visitantes de otros mundos, esperando pacientemente el momento en que la humanidad desapareciera para tomar su lugar. O son algo más antiguo, algo que siempre ha estado aquí, escondido en las sombras, esperando a que dejemos el escenario para reclamar lo que creen que les pertenece. Y luego están aquellos que creen que lo que ocurre después no tiene nada que ver con este mundo. El apocalipsis podría ser solo un umbral, una transición a una realidad diferente. ¿Qué hay más allá del final? Un lugar donde nuestras almas se pierden en el vacío, o donde enfrentamos las consecuencias de nuestras acciones. No importa cuál sea la teoría, todas tienen algo en común. Lo que viene después es desconocido, y el desconocido siempre ha sido nuestro mayor miedo. Pero una cosa es segura: el mundo nunca volverá a ser como lo recordamos. Lo que queda es un eco distorsionado, un mundo transformado, y preguntas que jamás obtendrán respuesta. Así es la verdad del apocalipsis. El final no es realmente el final. ¿Y si el apocalipsis no fue un accidente? Piensa en ello. Durante siglos, la humanidad ha jugado con fuerzas que no comprende. Experimentamos con la naturaleza, con el clima, con el propio código de la vida. Creímos tener el control, pero ¿qué pasa si alguien lo llevó demasiado lejos? ¿Qué tal si lo que nos destruyó fue diseñado? No por accidente, no por descuido, sino por intención. Un arma, tal vez. Un experimento que salió de control. O algo mucho peor. Un plan cuidadosamente ejecutado por fuerzas que jamás conoceremos. Piensa en las señales. La forma en que todo colapsó al mismo tiempo. Las anomalías en el clima. Las luces en el cielo. Las desapariciones inexplicables. Nada de esto fue coincidencia. Era parte de algo más grande. Algo que nunca pudimos detener porque ni siquiera sabíamos que estaba ocurriendo. Porque esa es la aterradora posibilidad. Que lo que destruyó al mundo no ha terminado. Que aún está ahí afuera, esperando. Y que, mientras nosotros desaparecemos, algo nuevo toma nuestro lugar. Algo más fuerte, más avanzado, más aterrador. ¿Nos extinguimos? ¿O simplemente fuimos reemplazados? La pregunta no es qué pasó. La verdadera pregunta es, ¿qué está por venir? Y cuando llegue, ¿alguien estará allí para verlo? Después de todo lo que hemos visto, después de todas las preguntas sin respuesta, solo queda una cosa que nos define: nuestra fragilidad. Somos una especie que se creía invencible, que se creyó dueña del mundo, pero al final solo somos polvo y sombras que desaparecen en la oscuridad. Pero a pesar de todo, incluso en el abismo más profundo, en la oscuridad más absoluta, hay algo que persiste, algo en nosotros que se niega a desaparecer. Tal vez no es esperanza en el sentido clásico, pero es lo único que nos queda, la capacidad de resistir. Porque la verdadera esencia de la humanidad no está en nuestra tecnología ni en nuestros logros. Está en nuestra voluntad de seguir adelante, a pesar de todo. En nuestra capacidad para reconstruir, para renacer de las cenizas, incluso cuando todo parece perdido. Lo que nos espera es incierto. Quizá la humanidad nunca regrese a lo que fue, pero eso no significa que estemos condenados. Quizá lo que el apocalipsis dejó atrás no es solo una tierra rota, sino una oportunidad para algo nuevo. Y el apocalipsis nos cambió. Nos mostró lo vulnerables que somos, lo frágiles que somos ante la magnitud del mundo. Pero también nos mostró nuestra capacidad de adaptación, de resistencia. Y en ese resquicio de esperanza, tal vez sea allí donde aún se oculta nuestra verdadera fuerza. Quizá lo único que nos queda es lo más humano de todos los sentimientos, la voluntad de seguir, aun cuando todo parece perdido. El apocalipsis no solo destruye el mundo exterior, destruye algo dentro de nosotros.
nos obliga a mirar nuestras propias sombras, nuestras propias imperfecciones, nuestra fragilidad. Y sin embargo, es en esa fragilidad donde reside nuestra verdadera fuerza. Porque no importa cuán oscuro se torne el camino, ni cuán solitaria se vuelva la vida, siempre habrá una razón para seguir caminando. Una chispa en la oscuridad, por pequeña que sea. Tal vez esa sea nuestra última esperanza, seguir adelante. No por el pasado que hemos perdido, sino por lo que aún podemos construir, incluso en ruinas. Si te atreves a explorar las profundidades del misterio, las verdades ocultas y los secretos que aún quedan por descubrir, suscríbete a este canal, forma parte de esta travesía. No olvides activar la campanita de notificaciones para no perderte nada de lo que está por venir. Porque, al final, el final solo es el comienzo. Gracias por haber acompañado este viaje. Nos vemos en el siguiente capítulo, si es que aún estamos aquí para verlo.